Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Regresamos después de una larga pausa porque estábamos muy ocupados con la publicación de dos libros y otros trabajos de investigación. Un libro de arbitraje tributario nacional e internacional, o interno e internacional, y el libro La defensa del contribuyente. Entre ambos libros pues fueron más de 1000 páginas, ¿no? de trabajo, más aproximadamente unos 10 trabajos de investigación que fueron enviados a distintas revistas, de modo que bueno, hemos estado bastante ocupados, pero ya estamos aquí de nuevo y vamos a continuar con nuestro canal de YouTube. Vamos a hablar en esta oportunidad de la tributación y los derechos humanos. ¿Cuál es la relación de los derechos humanos con la tributación? En los últimos años se ha desarrollado con mucha fuerza una tendencia a examinar los sistemas tributarios desde la perspectiva de los derechos humanos. La doctrina más moderna ha abandonado viejos dogmas de esta rama del derecho, como aquel donde la relación tributaria se concibe como una relación de poder, y ha migrado a una nueva visión en la que se habla de una relación jurídica donde ambas partes, fisco y contribuyente, están sometidos en plano de igualdad a la ley. Pero además de lo anterior, y esto es lo que nos interesa destacar en esta oportunidad, es decir, además de la sujeción de ambas partes de la relación jurídico-tributaria a la ley, la relación jurídico-tributaria se halla subordinada por encima de todo a algo que está incluso más arriba de la ley y más arriba de la Constitución, que son los derechos humanos, los cuales no pueden ser desconocidos por el ejercicio del poder, las potestades y las competencias tributarias. Es frecuente que se pase por alto que el cumplimiento de las obligaciones tributarias puede suponer la violación de derechos que son inherentes a las personas, y eso supone un grave cuestionamiento en cuanto a los fundamentos axiológicos de los sistemas tributarios. Es decir, el hecho de que los sistemas tributarios puedan o en efecto violen derechos humanos supone o implica un juicio muy grave en cuanto a los valores que sustentan ese sistema tributario en particular. Hay una frase de Herbert Kruger que me parece muy ilustrativa de todo esto. Él dice que ante los derechos fundamentales solo valían en el ámbito de la ley, pero hoy en día las leyes solo valen en el ámbito de los derechos fundamentales. Betty Andrade, por su parte, dice que los derechos humanos, como afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado, son tradicionalmente definidos como aquellas exigencias que emanan de la esencia misma del ser humano y que son propios de su existencia, que deben ser reconocidos y tutelados por todos los miembros de la sociedad, y en especial por aquellos que ejercen la autoridad sobre los restantes. Por su parte, Liborio Hierro dice que los derechos humanos, o la noción de derechos humanos, corresponde a la esfera de derechos que pueden o no estar consagrados o reconocidos en el ordenamiento jurídico, pero que claramente están llamados a ser protegidos por el Estado. El profesor Pedro Niken, ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lamentablemente fallecido hace no mucho tiempo, ha dicho que la sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que éste o bien tiene el deber de respetar y garantizar, o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Niken dice algo muy importante que debemos asumir como uno de los principios fundamentales en materia de derechos humanos, y es que estos no dependen de su reconocimiento por el Estado ni son concesiones suyas. Tampoco dependen de la nacionalidad de las personas ni de la cultura a la cual estas personas pertenezcan. Son derechos universales que corresponden a todo habitante de la tierra. Esta visión, digamos, ecuménica de los derechos humanos nos parece importantísima y muy acertada, ¿no? Dicho esto, es preciso preguntarse
si la tributación puede afectar los derechos humanos, y la respuesta es que sí, y lo puede hacer, en mi opinión, en dos planos distintos: un plano formal o adjetivo y un plano material o sustantivo. Cuando hablamos de la afectación de los derechos humanos desde el punto de vista formal o adjetivo, nos estamos refiriendo a aquellos derechos que pueden ser afectados, limitados o violados cuando, por ejemplo, las administraciones tributarias ejercen sus potestades y competencias legales para inspeccionar, fiscalizar, determinar o recaudar los tributos, cuando estas administraciones inician procedimientos con respecto a los contribuyentes que concluyen en la aplicación de sanciones, cuando las personas someten a revisión los actos de contenido tributario dictados por las administraciones tributarias, cuando se inician procedimientos administrativos o judiciales para la ejecución forzosa de los actos de contenido tributario. En nuestro caso, desafortunadamente, pues se trata de procedimientos administrativos después de la reforma de 2014 del Código Orgánico Tributario. Cuando las administraciones tributarias, con sus actuaciones, sean estas legítimas o no, causan daños patrimoniales a los particulares. Por supuesto, cuando estos daños derivan de la violación de derechos humanos, son actuaciones ilegítimas, ¿no? O cuando las administraciones tributarias hacen uso indebido de la información de los contribuyentes. Desde luego, esta enumeración es meramente enunciativa, no es una enumeración taxativa. Pudieran haber otros supuestos en que la acción de la administración tributaria condujera a la violación de derechos humanos, sobre todo en sistemas jurídicos como el nuestro, donde las administraciones disfrutan de amplios poderes de inspección, fiscalización incluso de algunas facultades discrecionales. Desde el punto de vista sustantivo o material, todos sabemos que los tributos afectan el derecho de propiedad, y necesariamente tiene que ser así. Son parte de las limitaciones al derecho de propiedad, porque inciden en las riquezas privadas, sustrayendo una parte de estas a partir de la ocurrencia de diversos supuestos previstos en las leyes tributarias, que son pues los hechos imponibles, ¿no? Los derechos humanos en este ámbito entran, sustantivo o material, entran en juego para crear una especie de escudo, un muro de contención que protege una porción de la riqueza privada que debe ser inmune, o que debería ser inmune a la tributación, porque esa porción de riqueza no puede ser entregada al Estado a título de tributo, so pena de que se violen precisamente derechos humanos. Esa riqueza debe quedar fuera del alcance del poder tributario, y eso nos lleva a un concepto importantísimo, que es el de la inmunidad tributaria de los derechos humanos, que es, por cierto, el título de un magnífico libro de la profesora Betty Andrade, que se llama justamente Inmunidad Tributaria de los Derechos Humanos, Capacidad Contributiva y Mínimo Vital, un libro que les recomiendo ampliamente que lo compren, que lo busquen, que lo lean, porque es un libro que prácticamente agota el tema. Además, el libro está prologado por Humberto Romero Musi, y el prólogo también, al igual que el libro, es magnífico, ¿no? En el orden formal o adjetivo, ¿cuáles podrían ser los derechos humanos susceptibles de ser violados por las actuaciones de la administración tributaria en la aplicación de los tributos? Bueno, el primero que hay que mencionar, diríamos que es un derecho fundamental, importantísimo, aún dentro de los derechos humanos, que es el derecho a la defensa, ¿no? Ustedes saben que el derecho a la defensa, es decir, la facultad jurídicamente encuadrada de naturaleza adjetiva, que consiste en presentar alegatos y argumentos de hecho y de derecho en protección o resguardo de derechos subjetivos e intereses legítimos, es reconocido como un derecho humano por los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y también por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la defensa es, por encima de todo, un derecho humano, y no puede ser desconocido ni limitado en ningún caso
en ningún procedimiento sin importar la naturaleza del procedimiento. El derecho a la defensa no lo puede limitar siquiera la Constitución y mucho menos las leyes, porque es un derecho inherente a la persona humana. Perdón. Ese derecho puede ser violado en el ámbito tributario si se impide su ejercicio o se colocan obstáculos o limitaciones que lo hacen, digamos, nugatorio, ¿no? Por ejemplo, en los procedimientos constitutivos o de primer grado de fiscalización o verificación o determinación de la obligación tributaria, en los procedimientos de segundo grado como los recursos administrativos, en la aplicación de medidas cautelares tributarias, en los procedimientos administrativos de ejecución de créditos fiscales, en el proceso contencioso tributario y por supuesto en las vías de hecho llevadas a cabo por la administración tributaria. Un caso paradigmático en nuestra legislación donde se viola el derecho humano a la defensa es el procedimiento administrativo de verificación del cumplimiento de deberes formales, ¿no? Que ustedes saben que la verificación tributaria es un procedimiento de fiscalización abreviado y expedito donde fundamentalmente pues, se constata el cumplimiento de deberes formales o se verifican las declaraciones impositivas, ¿no? En este procedimiento de verificación, específicamente en el que tiene por objeto la determinación del cumplimiento de deberes formales, este procedimiento puede concluir con la aplicación de sanciones y específicamente con una sanción muy fuerte que es la clausura del establecimiento. Lo que sucede en nuestro ordenamiento jurídico, como ustedes saben perfectamente, es que entre el momento en que llega los funcionarios fiscales y verifican el cumplimiento de los deberes formales y se produce la sanción de cierre, no hay ninguna oportunidad para que el afectado ejerza el derecho a la defensa, ¿no? Entonces, ese procedimiento en particular, aparte de ser inconstitucional porque viola el artículo 49 de la Constitución que consagra el debido proceso y todas sus derivaciones, ese procedimiento en particular es violatorio de derechos humanos porque impide el ejercicio del derecho a la defensa, ¿no? La violación del derecho a la defensa en el caso de este procedimiento ya ha sido denunciada por la doctrina extensamente, en particular Carlos Huefe lo ha hecho en sus trabajos La verificación y los derechos de los contribuyentes en el procedimiento penal tributario, memorias de la séptima jornada venezolana de derecho tributario. Lo ha hecho también en su trabajo Notas introductorias sobre la pena de clausura en el derecho tributario venezolano en la revista de Derecho Tributario número 111. Lo ha hecho Serviliano Abache Carvajal en su trabajo La verificación a los 30 años de codificación tributaria en Venezuela, que está en los 30 años de la codificación del derecho tributario venezolano, en las memorias de las 11ª jornadas venezolanas de derecho tributario. Y bueno, lo he hecho yo en mi libro más reciente, La defensa del contribuyente, publicado conjuntamente en la colección de estudios de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y la Editorial Jurídica Venezolana, y que cuenta además con el apoyo de la Asociación Venezolana, el apoyo institucional de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, que bueno, que está disponible en Amazon para su adquisición en físico, y pronto, si Dios quiere, va a estar disponible en una versión digital en mi página web. Pero la perspectiva desde la cual estamos tratando el asunto ahora con respecto a este procedimiento es la violación del derecho a la defensa como derecho humano, porque esto nos va a llevar al asunto que vamos a tratar en la segunda parte de este programa, que se relaciona con el control de la convencionalidad. Es decir, ya sabemos que esta violación del derecho a la defensa transgrede la Constitución, transgrede una norma expresa de la Constitución, pero ahora lo que queremos resaltar es que también es violatorio de derechos humanos, y esto pone el asunto en otro nivel, ¿no? Desde luego la pregunta obligada aquí es, porque estamos hablando de una sanción de clausura de un establecimiento comercial que normalmente es una persona jurídica, la pregunta obligada aquí es si este derecho también ampara a las personas jurídicas, y esto ya ha sido aclarado. En un caso decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
el caso José María Cantos versus la República Argentina del 7 de septiembre de 2001, donde se dice que reconoce que las personas jurídicas o morales conforman una asociación de personas naturales o físicas para la consecución de diversos fines, por lo que la protección de la persona jurídica resultaría esencial para garantizar que no se vean afectados los derechos humanos de las personas naturales que integran esa persona jurídica, de manera que no se puede poner en discusión que este derecho humano también ampara a las personas jurídicas, porque en definitiva ampara a las personas naturales que integran esa persona jurídica. Otro derecho muy importante, otro derecho humano muy importante que puede ser violentado por el actuar de la administración tributaria es la presunción de inocencia, ¿no? Porque el incumplimiento de obligaciones tributarias y deberes formales, o el presunto incumplimiento de obligaciones tributarias y deberes formales tributarios, comporta normalmente la apertura de un procedimiento sancionatorio, y dentro de ese procedimiento sancionatorio hay que garantizar la presunción de inocencia, ¿no? Este es un derecho reconocido en el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que como he dicho, pues una presunción que se aplica tanto en los procedimientos administrativos como en los procedimientos judiciales. Ahora bien, como ustedes saben, a partir de la reforma del Código Orgánico Tributario de 2020, si la propuesta de determinación contenida en el acta fiscal de reparo deja constancia de la ocurrencia de hechos que pudieran configurar el delito de defraudación tributaria, el plazo para la presentación de los descargos se reduce de 25 días hábiles a 15 días hábiles. Ese trato desigual que ustedes pueden observar ahí, donde para unos contribuyentes el plazo para defenderse es de 15 días, mientras para que el resto de los contribuyentes es de 25 días hábiles, ese trato diferenciado no tiene justificación racional alguna y solo se explica en el hecho de que el contribuyente se presume evasor cuando lo que debe presumirse es que es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y esto es una violación clarísima del derecho humano a ser presumido inocente. Pero aparte de estos dos ejemplos, digamos, que son clásicos, que son paradigmáticos, hay otros supuestos menos evidentes, pero que también pueden envolver la violación de derechos humanos. Este es el caso, por ejemplo, de la inviolabilidad del domicilio y resulta que las inspecciones o fiscalizaciones tributarias que se conducen en los domicilios de las personas sin que éstas presten su consentimiento y sin que haya una habilitación judicial para entrar en estos recintos privados, constituye una violación de derechos humanos. Como ustedes saben, el hogar familiar disfruta de una protección especial conforme a las regulaciones contenidas en los artículos 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 11.2 de la Convención Americana. Es cierto que la fiscalización tributaria debe tener acceso a los domicilios, especialmente a los domicilios fiscales donde se halla la información con relevancia tributaria. Pero si se trata del hogar doméstico, ese acceso debe contar con la anuencia de los afectados, y si ese consentimiento no es dado, sino la administración tributaria no puede obtener la anuencia de los ocupantes del domicilio, entonces debe haber una orden judicial. Fíjense ustedes qué interesante es este asunto, que en España en este momento, por ejemplo, se discute si esa protección del domicilio privado alcanza, por ejemplo, a la información que las personas tienen alojada en la llamada nube. Todo con ocasión de una sentencia del Tribunal Supremo Español del 1 de octubre de 2020 en el recurso de casación 2966-2019, y la respuesta que ha dado la doctrina española, concretamente Jesús Rodríguez Márquez, ha sido que sí. En Venezuela, por supuesto, esto tal vez lo enfocaríamos no solo desde la perspectiva de la protección del domicilio, sino también de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas, y del derecho a la intimidad que están reconocidos por los artículos 12
de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 11.2 de la Convención Americana, y que internamente están protegidos por la Constitución en los artículos 48 y 60 de la Carta Fundamental. Lo propio sucede con otro derecho muy importante, que es el derecho a la dignidad, honra y reputación, reconocido por los artículos 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 11.1 de la Convención Americana, y que puede ser violado, por ejemplo, cuando las autoridades tributarias aplican sanciones indirectas que pueden ser infamantes. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se produce el cierre de un establecimiento comercial que supuestamente ha infringido las normas sobre deberes formales tributarios, y entonces se colocan unos precintos y se colocan unas calcomanías con unas letras rojas que dicen infractor, y que todo el mundo puede pasar por ahí y ver que supuestamente ese contribuyente es un infractor de las leyes tributarias, y tal vez ese asunto de si es o no es infractor está siendo discutido en un recurso administrativo, en un proceso contencioso tributario. Sin embargo, ya, o va a ser discutido, y sin embargo ya pues la persona quedó como infractor de las leyes tributarias. Esa es una pena infamante que es violatoria de un derecho humano. En estos días, en un programa que hice en México con la profesora Fernanda Yuseli, ella me comentaba que en México la autoridad tributaria publica unas listas negras donde están supuestos infractores de las leyes tributarias. Bueno, justamente discutíamos que eso es una violación del derecho a la reputación, a la propia imagen, etcétera, etcétera, porque la inclusión en esas listas no se produce cuando ya ha habido una sentencia definitivamente firme que establezca que la persona efectivamente infringió las leyes tributarias, ¿no? Pero además de estas violaciones de derechos humanos en el plano formal o adjetivo, hay violaciones más graves que pueden producirse en el ámbito sustantivo o del derecho tributario material. Y ese es un caso un poco más complejo que el anterior, ¿no? Decíamos antes que desde el punto de vista sustantivo o material los tributos afectan el derecho de propiedad, porque estos inciden sobre las riquezas privadas, sustrayendo una parte de estas a partir de la ocurrencia de diferentes hechos imponibles o generadores. Pero como afirma Romero Musi, si bien la tributación puede incidir sobre esferas patrimoniales y de libertad de los ciudadanos, ello no puede poner en entredicho el contenido mínimo de estos derechos ni impedir su goce real y efectivo al interferir en su disfrute según el contenido constitucional y convencionalmente declarado, como ocurre, por ejemplo, si se crea una situación regresiva, desproporcionada e indigna de sobreimposición, o se pretende gravar en los umbrales en que la tributación es una expresión inaceptable a la luz de la dignidad humana, ¿no? De modo pues que la tributación como acción esencial del Estado no puede ser lesiva a la satisfacción de los derechos humanos de los individuos. Esto nos lleva a referirnos a un principio fundamental en materia tributaria que tiene antecedentes muy remotos, que es el principio de la capacidad contributiva, sobre el que he hablado en este canal en un video 100% dedicado al mismo, y que traté en profundidad en mi libro Principios Constitucionales de la Tributación, que ustedes pueden encontrar en mi página web y que pueden bajar gratuitamente. En mi opinión, el antecedente más importante de este principio es el artículo 13 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, donde se dice con bastante claridad que para el mantenimiento de la fuerza y para los gastos de la administración es indispensable una contribución común que debe ser repartida entre todos los ciudadanos en razón de sus medios. Esa declaración pone en evidencia que la imposición encuentra límites, o un límite claro desde el punto de vista cuantitativo, en lo que las personas pueden entregar al Estado a título de tributos. Y ese límite viene definido por la capacidad económica de cada individuo. Y eso
es un derecho inherente a la persona humana desde 1789, como lo acabamos de ver, ¿no? Entonces, el principio de la capacidad contributiva es, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional Español, la exigencia lógica de buscar la riqueza donde ésta se encuentre, consultando los índices que en forma directa o indirecta, pero de manera real y no meramente nominal, indiquen o reflejen dicha riqueza. Para Osvaldo Casas, el principio de la capacidad contributiva puede ser contemplado desde tres perspectivas: como fundamento ético-jurídico del deber de contribuir, que es indispensable para la existencia del Estado y la efectiva garantía de la libertad del ciudadano; como medida a partir de la cual habrá de fijarse la carga fiscal concreta que deberá soportar cada contribuyente; y como límite infranqueable de la potestad tributaria normativa, ya que no puede haber gravamen donde no exista capacidad contributiva. Nosotros hemos dicho que la capacidad de contribuir no es un concepto abstracto, sino una realidad palpable que se proyecta en la posibilidad de cada quien de sacrificar parte de su riqueza para pagar tributos, y esa posibilidad solo existe en el caso de las personas naturales, cuando éstas, después de haber satisfecho sus necesidades fundamentales y sus expectativas razonables de progreso económico, pueden entregar una porción de esa riqueza al fisco en calidad de tributo, y eso en el caso de las personas naturales. Y en el caso de las personas jurídicas, esa posibilidad existe únicamente cuando la empresa puede satisfacer los importes tributarios sin sacrificar su capital, ni tampoco las utilidades que fundadamente procura obtener en ejercicio de la actividad lucrativa correspondiente. En el caso de las personas físicas o naturales, que es tal vez el más preocupante de todos, el concepto de la capacidad contributiva es complementado y reforzado por el derecho humano a una subsistencia digna. Eso significa, de manera muy simple, que para establecer cuándo una persona tiene capacidad para pagar tributos, es preciso definir primero cuánto requiere una persona ordinaria para llevar una subsistencia digna, para tener una subsistencia digna. Entonces, el primer concepto clave aquí para determinar la capacidad contributiva de los sujetos pasivos de la imposición cuando son personas naturales o físicas es qué es lo que necesita la persona normal o ordinaria para llevar una subsistencia digna. El derecho a una subsistencia digna es un derecho autónomo y distinto del derecho de propiedad, del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, del derecho a la educación, del derecho al salario, etcétera, etcétera, porque no se satisface con la obtención o la realización de uno de estos derechos que acabo de enumerar, sino con la posibilidad de disfrutar de todos los derechos que acabo de mencionar. Entonces se trata de que el individuo pueda atender sus necesidades básicas para subsistir, pero además que esa subsistencia sea o pueda ser calificada como digna, es decir, como decente, como decorosa, como conveniente, apropiada, de calidad, como una especie de estándar mínimo de vida. El artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que las personas tienen derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Y el artículo 25.1 de esa misma declaración dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Y entonces aquí surge otro concepto que es fundamental en materia de tributación de las personas físicas, que es el llamado mínimo vital, que se trata pues de una porción de patrimonio o de riqueza que
tiene que ser completamente inmune a la tributación para que el sistema tributario no viole el derecho humano a una subsistencia digna. Sobre el mínimo vital, Betty Andrade dice que el poder tributario y el Estado social de derecho obligan a que el Estado garantice que el particular disponga de todos los elementos que le permiten garantizar un mínimo de subsistencia digna y que se encuentra constitucionalmente protegido. Y añade que aun cuando inicialmente el mínimo vital fuese concebido como una forma de exención, hoy se acepta su caracterización más como un supuesto de no sujeción en el cual no llega siquiera a configurarse los elementos para el nacimiento de la obligación tributaria. Ese elemento supone el reconocimiento de que el derecho del Estado de exigir la contribución con las cargas públicas no puede anteponerse a ciertos, no puede anteponerse a ciertos y vitales derechos humanos en los cuales reposa su esencia misma, ¿no? En mi opinión personal, el concepto de mínimo vital puede ser construido a partir de la interpretación sistemática de varias normas constitucionales, ¿no? Por ejemplo, en la que proclama como uno de los fines del Estado venezolano la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, la que establece la obligación del Estado de garantizar a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, en la que impone a los progenitores el deber compartido e irrenunciable de mantener y asistir a sus hijos e hijas, y a estos el deber de asistirlos cuando aquellos no puedan hacerlo por sí mismos. La norma que consagra el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos, esenciales, que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias, la que establece el derecho de toda persona a obtener una ocupación productiva que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de ese derecho, en la que prevé el derecho de todo trabajador o trabajadora a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y para su familia las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales, la que consagra el derecho de toda persona a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia. Y finalmente, la norma que establece como una finalidad del sistema tributario la protección de la economía y la elevación del nivel de vida del pueblo, del modo que la tributación en ningún caso puede convertirse en el fundamento para disminuir la calidad de vida de las personas. Como todos sabemos, pues aquí en Venezuela hay un ejemplo paradigmático de violación de derechos humanos de la persona física, que es el impuesto sobre la renta. En el impuesto sobre la renta a las personas naturales hay un umbral mínimo de ingresos que no puede ser sometido a imposición. Alguna doctrina considera que se trata de un mínimo exento y otra señala que en realidad es un supuesto de no sujeción, porque la obtención de esa renta mínima no es hecho imponible con el impuesto sobre la renta. Además de este mínimo exento o no sujeto, según la posición que se adopte, la ley de impuestos sobre la renta en el caso de las personas naturales contempla deducciones especiales y generales, que son, bueno, no son propiamente deducciones, pero nosotros lo llamamos desgravámenes, que pueden ser, como he dicho, especiales y generales, y contempla además las rebajas, así como un sistema de tarifas progresivas por tramos de renta que van desde el 6% hasta el 34%, ¿no? Es decir, como todos sabemos, pues por cada tramo de renta la tarifa va aumentando progresivamente hasta llegar a la tarifa máxima del 34%. En el papel todo luce muy bien. El problema es que todos estos elementos que sirven para dimensionar la base imponible en el impuesto sobre la renta y mediante la aplicación de la tarifa a esa base imponible se cuantifican en unidades tributarias, y la unidad tributaria se ha mantenido subvaluada, rezagada y sin ninguna vinculación con la variación del índice de precios al consumidor durante años. Y los ajustes que se han hecho a esa unidad tributaria han sido completamente insuficientes. Entonces,
Bueno, esto puede verse con unos números muy simples, o sea, este mínimo exento es de 1.000 unidades tributarias de ingreso neto anual y la unidad tributaria está en 1.500 bolívares y eso quiere decir que el ingreso anual no sometido a imposición es de 1,5 millones de bolívares y aquí es donde está el detalle porque de acuerdo con la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela del día de ayer 12 de marzo, esa cifra equivale a un dólar americano, ¿no? Entonces toda persona que gane de ingreso neto anual $1 americano está sujeto a imposición a la renta en Venezuela, ¿no? Ustedes entenderán entonces que el mínimo exento o no sujeto realmente no existe y que el impuesto sobre la renta venezolano no solamente grava a todos, sino que grava más a los que menos tienen, con lo cual resulta violatorio de derechos humanos, ¿no? Pero supongamos que el CENIAT aumente la unidad tributaria en un 3.000%. Y lleve esta unidad tributaria a 45.000 bolívares, por ejemplo, para decir cualquier cifra, ¿no? Entonces, el ingreso exento o no sujeto llegaría a 45 millones de bolívares de ingreso neto anual. Y esto, según la tasa de cambio de referencia del día de ayer, viernes 12 de marzo, equivale a 24.34 dólares americanos, ¿no? O sea que una persona que tenga ingresos netos anuales superiores a 24 dólares americanos o $2 al mes debe pagar impuestos sobre la renta. Pero si esto ya no fuera gravísimo, resulta que esta subvaluación de la unidad tributaria ha pulverizado por completo los desgravámenes especiales y el desgravamen único y también las rebajas por carga, la rebaja personal y las rebajas por carga familiares, ninguna de las cuales llega siquiera a $1 de los Estados Unidos de Norteamérica. Y por último, la subvaluación de la unidad tributaria ha descalabrado por completo la progresividad del impuesto sobre la renta, porque casi el 100% de la renta gravada cae dentro del tramo correspondiente a la tarifa más alta del 34%. Y aquí ustedes entonces tienen un ejemplo concreto, indiscutible, donde no hay ninguna duda porque es una cuestión de números, donde un país aplica un impuesto sobre la renta que viola derechos humanos porque grava a las personas con los más bajos ingresos y no respeta el mínimo vital, sino que lo somete a imposición. Y encima de esto lo somete a imposición con la tarifa de impuesto más alta. Sobre ese tema yo los invito a leer un trabajo magnífico, un libro magnífico de Humberto Romero Musi que se llama Uso y Abuso Uso, Abuso y Perversión de la Unidad Tributaria, ¿no? Y también los invito a leer un trabajo de Lina Purruan que se llama Justicia Impositiva para las Personas Naturales, Parámetros para la Preservación del Mínimo Vital, que está en las memorias de las 16ª Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario. También sobre esto han hablado mis amigos en sus blogs, mis amigos Camilo Londón, Gilberto González y Héctor Orochena ha hecho programas en su canal de YouTube dedicados específicamente y constantemente está tuiteando la inmoralidad de la imposición a la renta en Venezuela, pero que bueno, que en realidad vemos que el problema va más allá de la ilegalidad o de la inconstitucionalidad e inmoralidad de esta imposición a la renta. Aquí hay un problema de violación grave de derechos humanos. Es importante advertir que nada de lo dicho aquí cambia con el decreto de exoneración 4420 que eleva el mínimo exento o no sujeto a 5.000 unidades tributarias, porque esto equivale con la unidad tributaria actual a 7,5 millones de bolívares de ingreso neto anual, que con la tasa de cambio vigente son $4. ¿Qué se puede hacer frente a esta situación? Bueno, Venezuela en el papel tiene un sistema muy robusto de control de la constitucionalidad y
de protección de los derechos humanos. Tenemos control concentrado de la constitucionalidad, tenemos control desconcentrado de la constitucionalidad, tenemos amparo constitucional, tenemos habeas data, tenemos una acción específica de responsabilidad patrimonial del Estado por violación de derechos humanos. Pero bueno, ustedes saben que durante muchos años se ha venido cuestionando la efectividad de estos mecanismos de control cuando hay que ir a litigar contra el Estado, un organismo público, ¿no? Entonces se viene hablando desde hace algún tiempo de que ante la falla o inefectividad de estos organismos hay que acudir a lo que se llama el control concentrado de la convencionalidad, con respecto al cual el profesor Rafael Badel, en un magnífico libro que se llama Derecho Procesal Constitucional, que acaba de salir, él dice: la protección de los derechos fundamentales, especialmente de los derechos humanos, se ha internacionalizado y ha dejado de estar limitada por fronteras, por lo que en su consagración y protección pueden coincidir tanto normas de derecho interno como normas de derecho internacional. Los derechos humanos pueden estar contenidos tanto en instrumentos normativos constitucionales como en convenios internacionales, y lo mismo ocurre consecuentemente con su protección, que puede hacerse efectiva a través de los tribunales nacionales o por medio de los internacionales. Entonces, lo que nos interesa destacar aquí es que el control de la convencionalidad implica la existencia de órganos supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene competencias contenciosas y que tiene competencias consultivas con el fin de determinar cuándo los estados, partes de la Convención Americana de Derechos Humanos, a través de sus normas, actos u omisiones, violan la convención y por lo tanto incurren en responsabilidad internacional. Es perfectamente posible entonces que ante el fracaso o la inoperatividad de los mecanismos de control judicial interno para asegurar la efectividad de los derechos humanos en el ámbito tributario, puedan activarse mecanismos internacionales que permitan que entes supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos establezca la responsabilidad del Estado por violación de derechos humanos en este campo específico de la tributación, que como hemos visto ahí tenemos el caso del impuesto sobre la renta, que es indiscutiblemente violatorio de derechos humanos de las personas naturales. Bien, espero que este programa haya sido de interés para ustedes y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.